de teoría fundamentada. Hablamos de teoría fundamentada, profe Lady. Le doy derecha palabra y ahí vamos conversando. Bueno, muy buenas noches para todos. Eh, desde la teoría fundamentada, se parte desde un pensamiento sobre todo de tipo inductivo, ¿no? Dejamos de lado partir de la teoría, sino que partimos de los datos que vamos recolectando, construimos esa teoría a partir de la experiencia empírica, que es la característica principal de la teoría fundamentada como ese enfoque metodológico. Entonces, digamos que a partir de todos los datos que yo voy recolectando, van emergiendo, van surgiendo esas categorías de análisis en donde me van a permitir contrastar información, categorías con datos, después categorías con categorías, datos con datos, y va así poco a poco emergiendo a partir de eso que yo tengo, de todo eso que se evidencia en ese contexto específico, pues van surgiendo las teorías que me van a permitir llegar a mi constructo final, que me va a permitir brindar ese análisis y esas conclusiones que se derivan pues de ese proceso de que yo estoy investigando y que puntualmente estoy pues observando, ¿no? Entonces, como características, surgen esos datos conceptuales, es un proceso netamente inductivo que se desarrolla mediante el método de comparación constante, hay un análisis y una recolección simultánea de los datos. Digamos que eso va surgiendo de forma paralela porque como investigadores vamos revisando qué va pasando allí en ese contexto específico. Eh, Ese muestreo teórico creo que también es importante especificar que la selección de esos participantes o de las fuentes, porque sé que muchos también tienen documentos de las instituciones educativas que van a analizar, ese muestreo se orienta por las necesidades que emergen también del análisis y más no por una representación estadística, ¿no? Es importante que desde lo cualitativo también hay una. ¿Se cayó la señal suya o el audio, doctora Lady? ¿Usted, todos los demás están escuchando a la doctora Lady o Se no? dice, Ajá. Se cayó su conexión a internet, se cayó y aquí también está inestable. aló, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Hablaba Volvimos. de la saturación teórica. La saturación se da cuando ya en los datos no emerge nada distinto, cuando ya los datos me están arrojando la misma información. Entonces ahí puedo hablar de que en la teoría fundamentada se da la saturación teórica y por ende hay una teoría sustantiva que es el resultado, es esa explicación conceptual que se da a través de los datos empíricos y de allí surge mi constructo, ¿no? La teoría que emerge de esos datos específicos desde los cuales yo estoy analizando. Algo muy importante, doctora Lady, ¿cuántos eh, instrumentos utiliza usted para la teoría fundamentada? Yo utilicé una entrevista. Sin embargo, yo tuve una tesis con un enfoque de complementariedad teórica y trabajé bajo cuatro instrumentos. Tuve dos análisis documentales, un cuestionario escala Likert y una entrevista. Digamos que toda esa mezcla, digamos el hecho de no haber, detener ese cuestionario no me cambió los propósitos, por eso no fue un estudio mixto, sino fue complementariedad teórica y todo eso me llevó a generar la teoría fundamentada. Lógico, en la entrevista fue donde, digamos, más se dio especificidad a las categorías emergentes desde ayudas con el Atlas T, por ejemplo, con el software de análisis para poder codificar todas las entrevistas, pero también
se dio el análisis de los documentos y se dio el análisis de la escala Likert, bueno, pero con otro software que utilicé, pero de todos estos cuatro instrumentos, pues surgió el constructo general y los constructos como base del enfoque de la investigación. Te hacía esa pregunta, profe Lady, porque estoy ahorita revisando justamente una tesis doctoral que tiene como método la teoría fundamentada y aparece solo una entrevista aplicada a tres informantes. Y cuando voy a los resultados no hay nada, o sea, no, lo que hay no es lo que usted dice, no hay saturación teórica, no se observa. ¿Por qué? Porque es un solo instrumento aplicado, creo que a un solo informante. Entonces, no, más se parece a un estudio de vida que a una teoría fundamentada. Entonces, es fundamental, ojo, eh, tesista, tener presente que aun cuando sea teoría fundamentada, no se debe tener un solo instrumento, se debe al menos tener dos. La profe Lady utilizó cuatro y eso le dio muchísima apertura a los resultados y a todo ese proceso para llegar a elaborar un modelo teórico, ¿cierto? Un modelo final que fue, porque, y Lady lo dijo en la primera en la primera sesión, es que todas las investigaciones doctorales deben conducir a teorías, pero no todas deben ser que si un constructo teórico, que si una aproximación teórica. Ese es el fin. Entonces uno puede elaborar un modelo, puede contrastar teoría. Hay muchas maneras de elaborar ese producto final, pero es fundamental contar con al menos dos tipos de instrumentos, dos tipos de instrumentos. ¿Qué otra cosita podemos decir? Lo de la fase de la investigación, la profe Lady las mencionó, el muestreo teórico, el método de comparación constante, la construcción de categorías, la formulación de esa teoría emergente. O sea, la finalidad de esas fases del método de teoría fundamentada es llegar a formular la teoría emergente. Y esa teoría te sirve en un modelo, en cualquier producto final. ¿Algo más, De profe, por ahí? pronto, sí, de pronto en eso que nosotros buscamos encontrar, ¿no? Porque no sabemos, tenemos de pronto unas hipótesis de lo que puede surgir de los datos, pero al momento de hacer el análisis de los datos podemos encontrar necesidades, ¿sí? Podemos encontrar cosas que existen, no solamente buscamos las necesidades, porque hay también cosas que ya existen dentro del estudio que yo estoy realizando, entonces se van a encontrar varias perspectivas de ese constructo que se está ahí generando. Digamos que esa parte de la saturación al inicio para mí fue de pronto un poco más complejo comprenderlo, lo fui comprendiendo a medida que hice el análisis de los datos y empezaba a repetirse la información que emergía. Entonces, si empieza a repetirse esa información, es porque efectivamente en la teoría fundamentada llegué al punto de saturación de mi tesis. Entonces, digamos que en el ejercicio hay muchas formas de hacerlo. Cuando uno tiene algunos modelos de tesis para guiarse, no hay dos tesis iguales de la forma en cómo se genera la teoría fundamentada, en la forma en cómo se desarrolla el método de comparación constante, porque algunos tesistas se van por 8 categorías de análisis, algunos otros se van por menos dentro desde la codificación que se empieza a hacer al inicio, que es la codificación abierta. Después pueden surgir las categorías emergentes y el otro tipo de categorías que se van dando, pero alguna reflexión que yo me llevé en el análisis de esas tesis es que efectivamente no hay un solo camino y el camino lo va también generando uno desde su autonomía, desde el análisis de los datos que uno tiene y digamos que va llevando un poco la ruta frente a la teoría que existe del método de comparación constante, pero también es un proceso muy autónomo. Y importante para todos reflexionar
que por ejemplo, la doctora Lady, ya doctora, qué bonito se escucha, ¿no? Lady, cuando estaba en esa fase de análisis, yo tuve la posibilidad de visitarla en su casa, y vi, o sea, me contó todo ese proceso que estaba viviendo y bueno, ella cortando papelitos, haciendo esto. Él no se apegó, lo que quiero decir aquí es que Lady en su proceso de los análisis de la teoría fundamentada para su tesis doctoral no se apegó solo al Atlas D, sino utilizó varios elementos y ahorita ella puede explicarlos así un poquitico de manera muy sencilla y rápida, ¿no? Les digo esto ¿por qué? Porque es fundamental para todos, independientemente de si es teoría fundamentada, si es etnografía crítica, lo que sea, es fundamental que manejen el método. Ustedes tienen que salir expertos en el método y en todas las bases teóricas de su tema, en las teorías base de su tema y en todo lo que implica su tema. Ustedes oyen a la doctora Lady ya cómo Bueno, habla con ese conocimiento que le dio la tesis doctoral. No fue, obviamente, hay días que yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, Lady, cuando me dijo, profe, ya estoy que tiro la toalla, estoy que dejo esto, creo que me voy a... O sea, y porque eso es así, uno pasa por una serie de etapas en todo ese proceso, pero lo importante es ir aprendiendo. Y si yo busco una persona, para cerrar esta parte, un experto en Atlas T, porque la teoría fundamentada lo acepta, yo tengo que ir de la mano con ese experto entendiendo cómo elabora los códigos, cómo elabora las categorías, cómo saca la codificación abierta. Es decir, el estudiante es el que tiene que saber cómo el experto maneja todo el proceso de análisis. ¿Cierto, doctora Lady? sí, uno de mis imaginarios al momento de empezar a utilizar Atlas Tree fue pensar en que uno le daba como un comando y él te organizaba automáticamente la información, pero no, realmente uno es el que debe organizar la información en el software, uno es el que empieza a categorizar, uno es el que le da el código, que facilita, claro, la visión de tener allí toda la información, de decir, tengo tantas familias y tengo tantas fragmentos de entrevista que pertenecen a esta familia o a esta o a esta, digamos que eso lo facilita, pero realmente el código, la codificación la va haciendo uno. Con respecto a lo de los papelitos que le impactó mucho al doctor Pablo cuando estuvo conmigo, es que hay momentos en los que ya de tanta información yo me perdía. Tuve 4 instrumentos, pero de la entrevista hice 9, tuve 9 informantes, entonces tenía muchísima información solamente con las entrevistas. Entonces, claro, ya uno lo agota y no podía yo generar como coger los códigos y empezar a armar las categorías. Entonces lo que hice fue imprimir ya los códigos después de que uno hace esa primera parte y empezar a jugar aquí en la sala de mi casa. Imprimí todo y empecé a jugar cómo los podía ir agrupando para poder empezar a armar las categorías. ¿Sí? Entonces, llegaba un día, los armaba de una forma, los dejaba ahí quietos, descansaba mi mente, se le generan a uno ideas, se le ocurren cosas. Al otro día llegaba y decía, no, este va aquí, este va acá, y empezaba a reorganizar, al otro día reorganizaba hasta que ya llegué a un punto en el que dije, bueno, ya estoy satisfecha con la categorización que hice y ya volví y la pasé para empezar nuevamente a reagrupar y empezar a generar las categorías posteriores. Perfecto. Y esto de categoría que nos dice la doctora Lady, que tienen que ver con las técnicas de análisis, codificación abierta, axial, selectiva y finalmente la saturación teórica, lo tienen que manejar muy bien el estudiante que tenga como método la teoría fundamentada, porque cuando estén en la sustentación del proyecto se lo van a preguntar, pero en la tesis ustedes tienen que demostrar el manejo del método. Eh, el, Me encantó mucho la participación en el
la semana pasada cuando hablábamos de la etnografía y de la etnografía crítica y la participación de los estudiantes que tienen la etnografía, cómo sin todavía terminar el proyecto ya manejan el método. Entonces, eso es fundamental manejar el método, manejar las teorías base, eso es fundamental y obviamente tener un concepto general de todo. Yo siempre digo, y para cerrarlo de teoría fundamentada, siempre digo nos quedan los criterios de rigurosidad que son fundamentales, pero eh, títulos, objetivos o propósitos, ahorita vamos a trabajar un poquito de propósitos y objetivos en la siguiente sesión. Título, objetivos, teorías base y método es fundamental manejarlo. Quien maneja eso, maneja el 50% de la investigación. O sea, sabe dónde está parado, sabe lo que está haciendo. Importante también los criterios de rigurosidad porque pareciera que todos los criterios de acuerdo perdón, que todos los criterios en todos los métodos son iguales y no. Ya la semana pasada vimos etnografía y, por ejemplo, Glasser y Strauss o Strauss y Corbe proponen la credibilidad, la transferibilidad, la dependencia y la confirmabilidad para la teoría fundamentada y vemos cómo lo que plantea Goes y Lecomte y Miguel Martínez difiere de los criterios de rigurosidad científica de la teoría fundamentada. Fíjense que Goes y Lecomte también trabaja la credibilidad, pero plantea la triangulación y la descripción del contexto. Y Miguel Martínez trabaja la coherencia interpretativa, la profundidad y la fidelidad al sentido vivido. Es decir, los criterios de validez científica o los criterios de rigurosidad son diferentes en cada método y hay que tener cuidado porque a veces hacemos una mezcolanza de autores y resulta que estoy trabajando teoría fundamentada, me incorporo a Miguel Martínez Migueles, por ejemplo, a sustentar eh, los criterios de rigurosidad y eso puede haber un choque, es lo que se llama una inconsistencia metodológica, porque Miguel Martínez Migueles plantea otros criterios de rigurosidad. Con eso quería finalizar esto que tiene que ver con la teoría fundamentada. Oímos, yo voy a dejar de compartir y vamos a oír a los chicos que tienen teoría fundamentada. Creo que la profe Sonia Moreno tiene teoría fundamentada, ¿cierto? Ah, no, creo que Sonia tiene etnografía. No, señor. Buenas noches para todos nuevamente. Sí tengo la teoría fundamentada, sí, Ah, ok, señor. perfecto. Pero definitivamente escuchar a la doctora Lady lo deja a uno sorprendido porque creo que uno no está como ni en la mitad de todo ese proceso. Y me alegra pues poder contar con ella, con su colaboración, porque realmente uno no vamos ni en la mitad de de todo la investigación. Y lo que usted dice, doctor, llega un momento en que uno dice, ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Pero gracias de verdad por la colaboración. En mi investigación tengo los instrumentos de observación en el aula, tengo también entrevistas y análisis de documentación o de planeaciones que tengan en el colegio. Esa es como mi visión y como mi idea. Igualmente, pues el manejo del Atlas TIC, que es lo que espero aprender a manejar muy bien. Esa es como mi gran apertura que tengo hacia la teoría emergente. Maravilloso, profe. Maravilloso es como usted lo acaba de decir. Es que uno a veces cuando usted dice que yo siento que no voy ni en la mitad, no, yo creo que ustedes van muy bien, van por muy buen camino, van supremamente adelantados, pero es bonito cuando uno dice, no, es que me falta esto, porque cada vez que, un poco como dice Sócrates, cada vez que digo que no sé, es cuando justamente estoy moviendo el cerebro para adquirir más conocimiento. Entonces, van por buen camino. Gracias, doctor, sí. Bien, Gracias por algo. esa ayuda de la doctora Lady, de verdad que cuando yo empiezo a hacer el documento, me doy cuenta de que, bueno,
ahí voy analizando, escribiendo, pero cuando la doctora me hace algunas sugerencias y vuelvo a revisar esas sugerencias que ella me hace, oiga, si uno no se da cuenta de esas partecitas que como que se le pierden a uno. De verdad que muchas gracias, doctora. Aquí paso a aprovechar a agradecerle. Claro, ¿no? Y es que en el caso de ustedes como estudiantes, pero en mi caso, que ustedes fueron estudiantes míos, imagínense, de 3, 4 unidades curriculares, yo leyendo lo mismo, digo, no, a Lady la tenemos que aprovechar antes de que la suelten sola, aprovecharla, porque para que tengan ustedes una visión diferente porque es que uno se cansa de leer lo mismo y uno cree que ya eso está bien y no es así. Eso es lo que Fran Smith, profe Lady, Fran Smith, profe Clara, todos escuchen. El doctor Fran Smith, un experto en lectura norteamericano, dice que el lector permanente y el escritor y lector y el lector permanente de un texto se vuelve ciego ante el mismo texto. Entonces, eso es lo que pasa, porque cuando una persona, por eso no es casual que te fijen 4 jurados para leer. ¿Por qué? Porque a uno se les pasa, pero a 4 no. Entonces, por eso es que se tienen que tener varias visiones, porque el lector se pone ciego ante el texto y uno llega a un momento que ya todo lo ve bien, todo lo ve bien, todo le parece bien si le gusta, y si no, todo le parece mal, todo le parece mal aun cuando está bien. Entonces, ese es un camino que uno recorre y va aprendiendo, va manejando. En el momento uno, doctor, yo ya había subido el documento, bueno, hice las correcciones, ya había subido el documento y volví nuevamente a ver, lo bajé y volví, hice otros arreglos, o sea, realmente lea y lea, eso ayuda Pero no muchísimo. necesita bajarlo de plataforma, lo deja allí y usted va arreglando su trabajo, porque eso no influye en la calificación. La plataforma tiene las 2 tareas, creo que son 3 tareas más nada, no estoy seguro, 3 o 4, Ujú. 3 o 4 tareas, profe, recuerda. Profe. Tres. 3. Entonces, las 2 primeras tareas no importa. La que sí tiene que quedar bien, la última tarea donde está el proyecto, esa la suben después que estén firmados por mí y por cada uno de los tutores, suben ya la tarea 3, ya el proyecto listo. Eso sí lo Sí, sí. suben, que lo debemos tener culminado el 30 de marzo para nosotros tener un tiempito que mientras ustedes preparan la sustentación, nosotros revisemos el proyecto para que los primeros 5 o 10 días de abril ir finalizando. Bien, entonces con esto terminamos todo lo que tiene que ver con Disculpe, teoría doctor, fundamentada. Ajá. aparecen cuatro tareas Ah, ok, entonces, en pero la, 4 en la porque, tutoría uno, ok, perfecto. Era que no me acordaba porque la porque, tercera es el tercer avance, que es hasta el 15 pues que aparece fecha 15 de marzo, y al ajá, 31 de marzo está la versión preliminar del proyecto. ya que es la final, pero esa la aguantamos, no importa si llega el 31 y no la tenemos lista, no importa, aguantan hasta que nosotros firmamos para que suban la versión preliminar, porque con esa es con la que le van a fijar los jurados. Listo. Muy buena intervención, profe. Bueno, tenemos 6, 7 minutos, 10 minutos más o menos. Vamos ahora a compartir y vamos a hablar de lo que es la justificación para cerrar esta sesión y luego en la segunda sesión vamos a hablar de propósito y objetivo, que es un tema que va a dar mucha lata, ¿no? Entonces, em, vamos a compartir, yo voy a compartir, doctora Clara, la justificación y usted comienza, allí la tenemos. Y usted comienza a hablar y ahí vamos igual como hicimos ahorita con la doctora Ley. Tenemos 10 minutos. Tenemos 10 minutos. Sí, Listo. ¿Sí me escuchan? Pablito. sí, perfecto. Sí, perfecto. Listo. Entonces, si nosotros como doctores y como doctorando necesitamos redactar la justificación en nuestra tesis doctoral, nosotros necesitamos
Pablito, ¿tú avanzas o yo lo hago No, desde mi... usted dígale, sigue usted. El momento que yo crea que debo intervenir, intervengo. No, no, la pregunta mía es que tú vas a Ah, manejar ok. las... Yo la Sí, sí, manejo aquí, porque... sí, sí, listo. Bueno, listo. Si, si estamos redactando una justificación, necesitamos ajustarnos a las normas UPEL. Y las normas, en las normas UPEL nosotros leemos que la justificación de la investigación responde a las razones o motivos que condujeron al desarrollo de esa investigación. Además, debe aparecer las utilidades, aportes, beneficios, alcances o delimitaciones. Esto, esto es lo que nos dice la norma, pero a nosotros nos corresponde convencer al jurado, no lo pasemos todavía, Pablito, nos corre, convencer al jurado que este estudio merece hacer. Para eso necesita de tres criterios: que la justificación de nuestra tesis sea necesaria. O sea, ¿qué pasaría si eso nosotros, si esa tesis no se hiciera? Que sea valiosa porque va a aportar algo, va a dejar un legado, va a emitir un nuevo concepto, va a dar la solución a un problema, va a ser útil porque será otra herramienta para otros o otra guía para la acción, que además es pertinente, o sea, viene al caso, es oportuna, tiene sentido para ese sitio en donde se está proponiendo que se elabore esa tesis doctoral. Ahora vamos a explicar qué podemos decir en esa justificación cuando la estamos abordando como necesaria. Para que sea necesaria, pues debe tener una relevancia social, debe responder a algún problema, o tiene que tener una relevancia práctica o aplicada. Práctica cuando puede dar una guía metodológica, cuando puede, se me adelantó muchísimo, Pablito, pero bueno, Sigue. esto, y valiosa cuando es original y es novedosa. O sea, ¿qué hace que esa tesis sea diferente y sea original? Tiene un nuevo enfoque, una metodología distinta, un contexto que poco se ha estudiado, pertenece a una población que no se ha analizado. ¿Y por qué ustedes consideran que antes no se había abordado de esta manera? Teniendo estos criterios y además buscando que sea valiosa por la importancia metodológica, es porque lo que se desarrolla en la tesis se adapta o valida instrumentos, genera un nuevo modelo o un nuevo método de investigación, propone una nueva forma de analizar el fenómeno que se está proponiendo. El último criterio de la justificación es que sea pertinente, que le dé respuesta a el problema en un determinado lugar. Pero esa pertinencia puede ser desde la parte académica, o sea, y además responda a si es posible que los doctorandos y los doctores puedan trabajar según los recursos con que se cuentan, el tiempo y con los datos disponibles, que debe estar alineada con una línea de investigación que pertenezca al programa doctoral. Cuando se están formando doctores cuyos resultados investigativos deben proyectarse y transferir ese conocimiento, y para que tengan impacto deben generarse el impacto en los siguientes niveles. En el nivel académico, porque debe publicarse, debe hacerse presentaciones en congresos internacionales. Formativo, porque se puede rediseñar planes de estudio o creación de nuevas carreras o diplomados especializados. O dentro del ámbito político, porque se pueden generar informes técnicos para los ministerios de educación o hacer ajuste a los estándares de calidad docente. También desde la parte social, el fortalecimiento de la educación como un derecho cultural y como una herramienta de desarrollo humano integral. Y aquí llegamos a la parte final de ese nivel, que es lo personal. Y entonces en esa investigación doctoral implica la formación del Ya doctorando voy en una planeando porque temática y en un método, que es lo que se ha venido hablando precisamente en los momentos anteriores con relación a la teoría fundamentada. Entonces,
Ahí nos estamos dando cuenta que la doctora estoy en Lady clase, estoy en clase. maneja la teoría fundamentada como debe ser a nivel doctoral. Ok, Bueno, entonces, tuve una llamada allí. Clarita, había algo que sí, habíamos colocado sobre, bueno, la investigación ahí está personal, sí. la parte personal, sí, Eso, era lo eso fue, último y pues, listo. Y yo quiero cerrar esto con la parte personal, porque siempre lo digo a mis estudiantes, la finalidad de un estudio doctoral, de una investigación doctoral, no es resolver problemas sociales, no es resolverle a ninguna escuela ni a ninguna institución educativa problema. Es que ustedes a nivel personal tienen que formarse en una temática y en un método. Y esto es fundamental que ya en la justificación avancen o digan, o al menos un párrafo, donde para qué les sirve la investigación doctoral a, a uno como estudiante, para qué nos sirve a nosotros como estudiantes. Eso es fundamental. Entonces, esta parte de la justificación no es tan de relleno, ¿ok? Sino todo lo que va en una tesis doctoral y lo que no va, que debería ir, se tiene que justificar. Se tiene que justificar lo teórico, se tiene que justificar lo metodológico. Bueno, esta tesis que yo estoy leyendo ahorita, que tiene un solo instrumento, ¿cómo tiene que hacer la tesista? Justificar, colocar en la justificación que se utilizó un solo instrumento por esto, por esto y por esto y por esto. O sea, en un doctorado se puede hacer de todo, siempre y cuando se justifique. ¿Alguna pregunta? Tenemos 2 minuticos de preguntas y vamos cerrando. Voy a dejar de Hola, profe. compartir. ¿Le Hola, doctor. escuchamos? ¿Le ¿Cómo está? escuchamos? Gracias. Doctor, bueno, una pregunta ahí en esa etapa, por ejemplo, que usted habla sobre la mención del instrumento, eh, ella lo hace ya en la idea ya de haber ejecutado, exacto, ya como la tesis doctoral, pero en este caso nosotros como apenas un proyecto, ¿cómo le haríamos el abordaje al instrumento? Claro, si yo tengo más de 2 instrumentos, no tengo que justificarlo, no tengo que justificar, ya los tengo. Pero si tengo un Ok. solo instrumento, o como pasó con la doctora Lady, que tenía una complementariedad teórica, ella tuvo que justificar esa complementariedad teórica. O sea, todo lo que sea como que no esté en la línea, hay que justificar, hay que justificar. Ok, Bueno, vale, profe. entonces vamos a cerrar esta sesión y entramos a las 7:45 completas. El video dura 8 minutos convirtiendo para YouTube y a las 7:45 entramos a hablar de objetivos y propósitos. Ese es una tarea que teníamos pendiente y que gracias a la doctora Clara de que hizo este trabajo y que hemos venido haciendo porque hemos venido estudiando, ya casi que tenemos listo para publicar un artículo y lo vamos a compartir ya ahorita todo este cuento. Entonces nos vemos a las 7:45, ¿vale? Listo, profe.